¿Y si te dijera que existió un jugador en la NBA tan bueno manejando el balón que muchos pensaban que no era humano? Desde cruces de piernas que hacían caer a sus rivales sin siquiera tocarlos, hasta movimientos que parecían sacados de un videojuego. Kyrie Irving no solo redefinió lo que significa tener control del balón, lo llevó a otro nivel. Sí, escuchaste bien. Este fenómeno no solo protagonizó algunos de los highlights más virales de la historia del baloncesto, también fue clave en una de las remontadas más locas que haya visto la NBA, el campeonato de 2016. Pero, ¿cómo desarrolló Kyrie esa habilidad casi sobrenatural? ¿Y por qué se niega a driblar como todos los demás? Para entenderlo, hay que volver a Melbourne, Australia. Allí, Drederick Irving y su esposa Elizabeth acaban de recibir en sus brazos a su segundo hijo, Kyrie. Drederick, una leyenda universitaria con su dorsal retirado en Boston University, jugaba profesionalmente en Australia, pero su carrera terminaría cuando su hijo tenía apenas 2 años. Entonces, la familia regresó a Nueva Jersey. Fue allí donde Kyrie comenzó a enamorarse del baloncesto. Una pasión que se fortaleció gracias a su padrino, Rod Strickland, un base NBA que en ese momento jugaba para los Portland Trail Blazers. Pero en 1996, cuando Kyrie tenía solo 4 años, todo cambiaría. Su padre regresó a casa con una noticia devastadora. Elizabeth había fallecido. Un año después, también perdería a su abuela. El pequeño Irving quedó destruido. Sin embargo, Drederick dio un paso al frente y decidió formar a su hijo con disciplina, carácter y baloncesto. Kyrie se convirtió en un fanático del juego. Si no estaba entrenando con su padre en la cancha, estaba viendo partidos, estudiando movimientos, absorbiendo cada detalle como una esponja. Y había algo más. Kyrie era zurdo de nacimiento, pero fue obligado a volverse diestro. Esta combinación forzada creó un estilo de juego impredecible, ambidiestro y casi imposible de defender. De niño hizo una promesa. En el interior de su armario escribió con determinación: «Voy a llegar a la NBA». Su padre no dejó que fuera solo una ilusión. Cada fin de semana lo llevaba a Nueva York para enfrentar a los mejores jugadores juveniles del país. Las defensas eran asfixiantes, la presión total. Kyrie solo tenía 2 opciones: rendirse o mejorar. Eligió lo segundo, y no volvió a mirar atrás. A pesar de que logró adaptarse a la intensidad defensiva de los equipos infantiles en Nueva York, su camino no fue lineal. De hecho, su carrera se detuvo por completo tras su primer año de secundaria. Una discusión con su padre sobre cambiar de escuela terminó con Kyrie dejando el baloncesto. El chico que había prometido llegar a la NBA colgaba las zapatillas, pero esa llama no se apagó por mucho tiempo. En su penúltimo año escolar, decidió transferirse a St. Patrick's, una de las escuelas más competitivas del país. La decisión no fue fácil. Cada día, Kyrie debía tomar un autobús por 2 horas y media solo para ir a clases. Pero él sabía exactamente lo que estaba haciendo. En cuanto se puso el uniforme de los Celtics de St. Patrick's, el país empezó a notar algo diferente. Su nombre comenzó a sonar en los círculos más importantes del baloncesto escolar. Las becas de División 1 que siempre había soñado empezaron a llegar. Sin embargo, el éxito también atrajo obstáculos. Durante su último año, después de haber ganado el campeonato estatal como junior, su escuela fue sancionada. Les prohibieron competir en los torneos de postemporada. ¿La razón? Técnicamente dudosa. Pero muchos lo vieron como una forma de frenar el ascenso meteórico de Kyrie. Aún así, no había forma de detenerlo. Deslumbró en el Jordan Brand Classic, donde fue nombrado co-MVP junto a Harrison Barnes. Representó a Estados Unidos y ganó el oro en la Copa América Sub-18. Todo estaba alineado para dar el siguiente gran paso: jugar para Duke bajo la tutela de uno de los entrenadores más legendarios de todos los tiempos, Mike Krzyzewski. La expectativa era inmensa. En los primeros partidos de su año como novato, ya estaba listo para medirse con el base número 1 del país, Kalin Lucas, de Michigan State. Y mientras muchos esperaban que Kyrie se viera superado, él tenía otros planes. Pero el destino tenía preparado un nuevo obstáculo. Pocos juegos después, una lesión en el dedo del pie cambiaría el rumbo de su temporada. Una dolencia lo dejaría fuera por casi todo el año universitario. Justo cuando comenzaba el torneo más importante del baloncesto universitario, el famoso March Madness, Kyrie apenas estaba listo para volver. La participación de Duke en el torneo fue decepcionante. El equipo fue eliminado tras apenas 3 rondas, y muchos comenzaron a preguntarse si Kyrie realmente estaba listo para el siguiente nivel. Los críticos no tardaron en atacarlo. Decían que estaba sobrevalorado, que con su estatura de apenas 1,88 metros y su limitada capacidad atlética, no podría terminar jugadas en la pintura frente a gigantes. Incluso llegaron a asegurar que su estilo de bote, tan poco convencional, le traería más problemas que ventajas en la NBA. Pero Kyrie, lejos de derrumbarse, convirtió esas críticas en combustible. Se enfocó aún más, estudiando a sus ídolos, aprendiendo, esperando su momento.
Ese momento llegaría cuando los Cleveland Cavaliers, recién abandonados por LeBron James en su viaje a Miami, lo eligieron como su nueva cara de la franquicia. Las expectativas eran altísimas. Rellenar los zapatos del rey no era poca cosa. Al principio le costó adaptarse al ritmo, la fuerza y el nivel de la liga, pero poco a poco, Kyrie comenzó a mostrar por qué había sido la primera selección del draft. El 27 de enero, frente a su equipo local, los New Jersey Nets, lo dejó claro. Con cada dribleo, cada cambio de dirección y cada crossover, la diferencia se notaba. Su estilo no era solo llamativo, era efectivo. Aquella noche firmó su primer partido con más de 30 puntos en la NBA, y no se detuvo ahí. En el siguiente encuentro ante los Celtics, se escurrió entre dos defensores para anotar una bandeja imposible, con su mano izquierda. Luego contra Denver volvió a ser decisivo y dio la victoria a los Cavs con una actuación memorable. Sus números lo decían todo: 18,5 puntos, 5,4 asistencias y casi 40% en triples. Resultado: nombrado novato del año. Ese gran comienzo le valió un lugar en el Team USA Select, el equipo que entrena con la selección olímpica para ayudarles a preparar los Juegos de Londres 2012. Pero aunque estaba entusiasmado por mostrar su talento, había algo que le importaba aún más: su admiración por Kobe Bryant. Durante su primer enfrentamiento real con la leyenda de los Lakers, Kyrie no solo buscaba competir, quería aprender. Quería acercarse a alguien que, más que un ídolo, pronto se convertiría en un mentor. Individualmente, Kyrie seguía mejorando. Subió su promedio de puntos a 22,5 por partido, fue nombrado All-Star, anotó otro tiro ganador ante Toronto y protagonizó una de las jugadas más virales en el evento de novatos, dejando a Brandon Knight sin alma en una finta brutal. Pero mientras él brillaba, el equipo se hundía. Los Cavaliers terminaron esa temporada con un lamentable récord de 24 victorias y 58 derrotas. A eso se sumaban las lesiones de Irving y los rumores de una tensa relación con Dion Waiters, su compañero drafteado en 2013. La prensa no tardó en lanzarse sobre él. Lo llamaban diva. Decían que no podía liderar un equipo, que Cleveland nunca ganaría con Kyrie como su figura. Críticas que empezaron a golpearlo, no solo como jugador, sino como persona. Sin embargo, en medio del caos, el equipo tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mike Brown, quien ya había entrenado a los Cavs años antes, volvió al banquillo. Y con él llegó Phil Handy, un entrenador especializado en el desarrollo de habilidades, conocido por haber trabajado con Kobe Bryant en los Lakers. Handy notó algo preocupante en Kyrie. Sí, entrenaba duro, pero no entrenaba con propósito, no estaba perfeccionando su técnica, solo jugaba partidos. Cuando Handy intentó hablar con él, fue ignorado. Así que hizo una llamada a alguien que sabía que sí lograría romper esa barrera: Kobe Bryant, 5 veces campeón, leyenda absoluta, un jugador que lo había vivido todo. Desde entrar a la liga directamente desde el instituto, liderar un equipo campeón, enfrentarse a Shaq por el dominio del vestuario, hasta fallar, aprender y volver a ganar. Y fue bajo esa guía, la de su ídolo, que Kyrie dio un salto de calidad brutal. Ganó el MVP del All-Star Game. Tuvo 3 partidos con más de 40 puntos, y por primera vez comenzó a traducir su talento en victorias reales para Cleveland. Pero los fantasmas aún rondaban. Porque, aunque él brillaba, el equipo solo logró 33 victorias. Y la duda seguía latente: ¿Kyrie Irving era realmente un líder? ¿O su estilo individualista basado en el drible era más un show que una estrategia ganadora? Las críticas, como siempre, no tardaron en llegar. Muchos pensaban que Kyrie fallaría en los momentos importantes, pero los directivos de los Cavaliers no compartían esa idea. Al contrario, apostaron por él con fuerza. Lo firmaron por 5 años más. Con ese contrato quedaba claro: creían que Irving los llevaría al primer campeonato de su historia. Y entonces todo cambió. LeBron James regresó a casa. El ídolo que había sido drafteado en 2003 volvía a Cleveland con la misión de cumplir una promesa pendiente. Además, con su tercer pick número 1 en solo 4 años, sí, eso parece trampa, los Cavs hicieron un traspaso decisivo. Trajeron a Kevin Love desde Minnesota. Había nacido un nuevo Big Three. Con el peso de la historia sobre sus hombros, los Cavaliers iniciaron la temporada, y aunque LeBron era claramente la figura central del equipo, Kyrie no estaba dispuesto a quedarse en segundo plano. En un partido contra los Spurs, Irving ofreció una verdadera obra maestra. Durante todo el juego, atacó sin descanso. Rompía la defensa con sus cambios de ritmo, se elevaba para tiros imposibles, y finalizaba con bandejas acrobáticas. Pero lo mejor llegaría al final. Con los Cavs abajo por 6, Kyrie tomó el control total. En la prórroga, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Anotó 57 puntos. Su mejor marca personal. Literalmente sacó una victoria de la nada, solo con su talento y su manejo del balón. Y no fue solo esa noche. Cleveland cerró la temporada regular con 53 victorias,
asegurando el segundo puesto del este. Pero en playoffs, las cosas empezaron a torcerse. En la segunda ronda frente a los Bulls, Kyrie se lesionó el pie. Con la serie 2-1 en contra, y LeBron salvando el cuarto partido en el último segundo, Irving solo empeoraba. Antes del quinto juego, decidió pedir consejo. ¿A quién? A Kobe, por supuesto. A pesar del dolor, logró anotar 25 puntos clave. Pero la lesión era demasiado. Se perdió los partidos 2 y 3 contra Atlanta. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Quería estar listo para el momento que había soñado desde niño, las finales de la NBA. Y lo logró. Pero en el primer partido, frente a los Golden State Warriors, el destino volvió a ser cruel. En una jugada fortuita, su rodilla chocó con la de Klay Thompson. Cayó de inmediato. No pudo levantarse. Fue llevado al vestuario y diagnosticado con una fractura en la rótula. Cleveland no solo perdía a su base, también a Kevin Love, que ya estaba fuera desde rondas anteriores. Las esperanzas se desmoronaban. Fuera de los playoffs por lesión, Kyrie no tuvo más opción que mirar desde la banca cómo los Warriors destruían a sus Cavaliers y se coronaban campeones en 2015. Fue un golpe devastador. Uno de esos momentos que marcan a fuego. Buscando respuestas, recurrió una vez más a su guía espiritual en el juego, Kobe Bryant. Y fue lo que Kobe le dijo tras enfrentarse por última vez en temporada regular, lo que encendió una chispa en él. Los Warriors habían arrancado esa campaña con 24 victorias consecutivas. Steph Curry había sido elegido MVP por unanimidad. Y para rematar, Golden State rompió el récord de los Bulls de Jordan. 73 triunfos en una sola temporada. Kobe sabía que la montaña que su aprendiz debía escalar era casi imposible. Y cuando Cleveland regresó a las finales para un nuevo enfrentamiento contra los Warriors, estos no perdonaron. Tomaron una ventaja de 3-1 en la serie. Ningún equipo había regresado de un déficit así. Kobe tenía razón. ¿O no? Kyrie, junto a LeBron James, una superestrella que va más allá de cualquier definición, se negó a rendirse. Estaban decididos a reescribir la historia. Con su inigualable control del balón, Irving empezó a castigar la defensa rival una y otra vez. Pero fue el liderazgo de LeBron lo que mantuvo viva la esperanza. Ambos anotaron 41 puntos en el quinto juego, 82 puntos combinados. Nunca se había visto algo así en ese escenario, y la historia apenas comenzaba. En el sexto partido, LeBron repitió la hazaña con otros 41 puntos. Kyrie sumó 23 más. La serie estaba empatada. Todo se definiría el 19 de junio de 2016. El séptimo juego fue una batalla épica. Ningún equipo lograba romper el empate. El marcador se congeló en 89 iguales. Cada posesión era una guerra. Cada segundo, una eternidad. Hasta que Kyrie pidió el balón. Y con total frialdad, dribló a Curry, se elevó y anotó uno de los triples más icónicos de la historia. El tiro que sellaría el campeonato más improbable de la NBA. Tras ese momento glorioso, vendría la coronación olímpica, medalla de oro con el Team USA en Río. Pero algo dentro de él se sentía extraño. Por eso decidió centrarse nuevamente en lo que siempre lo había salvado, el baloncesto. Y esa conexión lo llevó a su mejor temporada individual, 25,2 puntos, 5,8 asistencias por partido. Todo mientras comenzaba a demostrar que no solo podía ser escudero, también podía liderar. Y lo dejó claro en la defensa del título. Cleveland solo perdió un juego en toda la postemporada, hasta regresar a las finales. Kyrie estaba en su mejor versión. Gracias a actuaciones brutales de su base, como los 37 puntos frente a los Pacers o los 42 contra los Celtics, los Cavaliers volvieron a las finales. Pero esa temporada algo había cambiado. Kevin Durant, MVP en 2014, tomó una decisión que sacudió al mundo del baloncesto: unirse a los Warriors, el mismo equipo que lo había eliminado tras desperdiciar una ventaja de 3-1. Con 4 All-Stars como titulares, Golden State no tuvo piedad. Ni los 38 ni los 40 puntos de Kyrie sirvieron. Los Warriors se vengaron y aplastaron a Cleveland. Kyrie, después de años compartiendo el protagonismo, sintió que era hora de liderar su propio equipo. Pero, ¿realmente estaba listo? Las dudas no tardaron en llegar. Su capacidad de liderazgo fue puesta en tela de juicio. Así que, como siempre, recurrió a su fuente de inspiración, Kobe. Ese consejo lo llevó a firmar con los Boston Celtics. Con una mezcla perfecta de juventud y experiencia, el histórico equipo de Boston comenzó a brillar. Encadenaron una racha de 16 victorias consecutivas y Kyrie tuvo 18 partidos con más de 30 puntos. Su manejo del balón hacía temblar a las defensas. Pero el pasado volvió a alcanzarlo. Al final de la temporada necesitó una segunda operación en la misma rodilla que lo había dejado fuera en 2015.
Se perdió los playoffs, al igual que Gordon Hayward, la otra gran incorporación del equipo. Aún así, los jóvenes Celtics se quedaron a un solo partido de llegar a las finales. La esperanza estaba viva. Kyrie se sentía confiado. Estaba tan seguro de su futuro en Boston que hizo una declaración pública prometiendo quedarse. Todo parecía alineado. Pero solo 2 semanas después todo se vino abajo. El equipo comenzó a desmoronarse, las expectativas no se cumplían, surgieron tensiones internas, los problemas salieron a la luz, y cuando Boston cayó en la segunda ronda, tras ser superados por completo, Kyrie fue el blanco de todas las críticas. Lo responsabilizaron de todo. Luego, en la agencia libre, tomó una decisión que lo distanciaría aún más del resto de la liga. Dejó Boston. Sin embargo, en su primera rueda de prensa como nuevo jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie habló con honestidad. Asumió la culpa por lo ocurrido en los Celtics, reconoció errores, pero ahora estaba de vuelta donde todo comenzó, en casa. Y estaba listo para comenzar de nuevo, y vaya que avanzó. En su primer partido con los Brooklyn Nets, Kyrie explotó con una actuación histórica, 50 puntos contra los Minnesota Timberwolves. Aunque falló el tiro para ganar el partido, dejó claro desde el primer día que estaba allí para dominar. Dato curioso, e innecesario, pero divertido, su padre, Drederick, jugó en la universidad con el padre de Jeff Teague, quien por alguna razón siempre aparece en momentos clave de la NBA. Con Kyrie brillando y Kevin Durant como refuerzo, aunque fuera baja por lesión tras romperse el tendón de Aquiles en las finales de 2019, los Nets pintaban para ser contendientes al título durante muchos años. Pero todo cambiaría el 26 de enero de 2020. Ese día, el mundo de Kyrie se derrumbó con la noticia de la muerte de su héroe, su mentor, Kobe Bryant. Pese al dolor, Brooklyn continuó construyendo algo especial. En la temporada 2020-2021, los Nets juntaron a 3 superestrellas, Kyrie, Durant y James Harden. Un Big Three que parecía imparable. Irving encontró su mejor forma. Cerraron la fase regular como segundos del este y enfrentaron en primera ronda a los Boston Celtics. Su ex equipo, Kyrie, respondió con autoridad. 39 puntos en el juego 4, promedio de 24,8 puntos en la serie. Brooklyn avanzó cómodamente 4-1. Todo indicaba que el experimento funcionaba. Pero entonces, todo se vino abajo. En el cuarto partido contra los Bucks, Kyrie fue a la canasta. Cayó sobre el pie de Giannis Antetokounmpo y su tobillo se torció de forma brutal. Harden estaba lesionado. Durant lo dio todo, pero su dedo del pie literalmente les costó la clasificación. Brooklyn fue eliminado, y los problemas apenas comenzaban. La temporada siguiente, Kyrie tomó una decisión personal: no vacunarse. Eso lo dejó fuera de los partidos en casa debido a las regulaciones del estado de Nueva York. Las críticas fueron feroces, la polémica explotó. Sin su trío estelar, los Nets se desmoronaron, y en 2022 Boston los barrió en primera ronda. Kyrie, irónicamente, fue eliminado por el equipo al que una vez prometió quedarse. Pero en el verano su situación empeoró aún más. Un post en redes sociales le costó una suspensión de 5 partidos por parte de la NBA. Nike rompió su contrato. Su línea de zapatillas, una de las más exitosas, fue cancelada. Intentó donar $500,000 a la Anti-Defamation League, pero su donación fue rechazada. Aún así, en la cancha, Kyrie seguía siendo letal. Con 30 años promedió 27,2 puntos, 5,3 asistencias, 40% en triples, 50% en tiros de campo y 87% desde la línea. Su nivel, intacto. Kyrie también pidió ser traspasado. Y así, los Brooklyn Nets lo enviaron a los Dallas Mavericks, donde firmó una extensión de 3 años. Como siempre, las dudas no tardaron en aparecer. ¿Funcionaría al lado de Luka Doncic? ¿Volvería a ser un problema dentro del vestuario? Pero Kyrie respondió como mejor sabe, con juego. Aunque la temporada 2022-2023 fue complicada por las lesiones, en Dallas había optimismo. La química entre Irving y Doncic comenzaba a florecer. Ambos eran talentos únicos y juntos prometían hacer ruido. Pero el cambio más importante para Kyrie no ocurrió en la cancha. Conoció a alguien fuera de ella que transformó su vida. Ya en la temporada 2023-2024, los Mavericks, pese a predicciones mixtas, empezaron a demostrar que eran contendientes reales al título. El traspaso por Derrick Lively segundo en el draft, más las llegadas de PJ Washington y Daniel Gafford, reforzaron el equipo. Y con Kyrie en modo imparable, su manejo del balón volvía a estar en boca de todos. Aquellos que alguna vez lo criticaron, ahora se rendían ante su grandeza. Dallas terminó la temporada regular como quinto en el oeste, pero llegaron encendidos a playoffs. Kyrie anotó 30 puntos en el partido decisivo contra los Clippers. Luego, en la final de conferencia, destrozó a los Timberwolves con 36 puntos.
estaba de vuelta donde alguna vez brilló con los Cavaliers, las finales de la NBA. Antes de enfrentarse a su ex equipo, los Boston Celtics, Kyrie habló de su paso por la franquicia. Reflexionó. Aceptó errores y demostró que había madurado. Aunque los Mavs cayeron en las finales, y pese a sus 35 puntos en el juego 3, Irving había encontrado algo más importante, su lugar. Un propósito que se refleja en todo lo que hace. Desde su colaboración con Anta en su línea de zapatillas, hasta los mensajes sutiles que deja en entrevistas, y el liderazgo silencioso que inspira a las nuevas generaciones. Incluso en momentos surrealistas, como el traspaso de Luka Doncic, sí, leíste bien, Kyrie mantuvo la calma, siempre enfocado en lo que realmente importa. ¿El futuro? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura. Kyrie Irving, el chico de Nueva Jersey, es ya una figura eterna. En la cancha y más allá de ella. Y si te estás preguntando, ¿es posible dominar la NBA sin siquiera driblar? Tienes que ver este vídeo sobre esta leyenda, que te está recomendado YouTube.